Acaba de cerrar este proceso tan largo al que dedicamos tanto tiempo los chilenos, que fue la redacción de una propuesta de nueva constitución que será sometida a un plebiscito el próximo 4 de septiembre. Durante los próximos 2 meses realizaremos programación especial desde Futuro 360 para analizar específicamente el impacto que tiene esta propuesta de nueva constitución en materia de ciencia, medio ambiente, futuro y por supuesto salud mental. Probablemente todos los temas que van a tener impacto en las generaciones venideras en torno a las cuales se va a implementar este texto si llega a ser aprobado. Para eso queremos invitarlos desde ya a hacer sus comentarios y sugerencias, sus preocupaciones en estas materias, para poder hacer el foco específico de la mano de especialistas. Bienvenidos todos a Futuro 360. Luego de la última crisis ambiental que se vivió en Ventanas y la decisión de cerrar la fundición de Ventanas en Codelco, su reapertura, por supuesto, trae preguntas y cuestionamientos. ¿Cómo se van a controlar ahora y en adelante los niveles de contaminación? ¿De qué manera vamos a asegurar a esa población que no esté sistemáticamente expuesta, como ha sido hasta ahora, a esas altas tasas de contaminación? De esto y mucho más habla la siguiente nota. 25 días. Ese fue el periodo en que la Fundición Ventanas pausó sus operaciones. Tras un historial de intoxicaciones que gatillaron su cierre definitivo, la división de Codelco vuelve a sus labores, luego que el Ministerio de Medio Ambiente aprobara su nuevo plan operacional. Como gobierno estamos trabajando en un proyecto de ley que libere a la empresa de la obligación de fundir los minerales de NAMI solo en Ventanas. Segundo, mientras esto ocurra, establecimos nuevas exigencias y acciones concretas, las que serán fiscalizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Según la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, 19 planes operacionales fueron recibidos por parte del cordón industrial de la zona, en el que, según ambientalistas, aún se mantienen activas otras importantes fuentes de contaminación. El 30% de las emisiones totales son de NAP. O sea, el Estado sería el responsable del 90% el 90% de las emisiones son finalmente de responsabilidad estatal. En el caso de la estatal, la cual no estuvo disponible para una entrevista, publicó una infografía en la que aseguran contar con todos los resguardos necesarios y cumplir con la regulación ambiental. Su fiscalización correrá por la superintendencia y en condiciones de mala ventilación se deberán reducir las emisiones de forma inmediata. Anuncio que es cuestionado desde los municipios. La verdad que encuentro que hay una contradicción. Primero, ante una decisión de parte del directorio de Codelco y del gobierno que nos comunican que era inminente este cierre. Hoy día se reinician las funciones. Como autoridad comunal, la verdad es que quisiera pedir las garantías de que estos procesos le van a dar, primero que todo, garantías de no pic de contaminación y de buena calidad de aire a nuestra comunidad. Diversas intoxicaciones en lo que va de 2022 es lo que han sufrido los habitantes de la zona de Quintero y Puchuncaví, debido a los altos niveles de dióxido de azufre y otros contaminantes. Un escenario que, frente a la reapertura, vuelve a preocupar por sus eventuales impactos medioambientales y de salud. El hecho de que esté supervisado permanentemente por la Superintendencia de Medio Ambiente asegura o probablemente disminuye la probabilidad de que se puedan producir estos efectos o estas situaciones puntuales de contaminación e intoxicación que hemos visto estos días, pero no va a eliminar el segundo problema, que es la contaminación que ya está en el sector y que sigue generando efectos sobre la población en el mediano y largo plazo. La ciudadanía insiste en el cumplimiento de las medidas anunciadas y también una integración en la toma de decisiones. Porque mientras estuvo cerrada, realmente se notó un cambio en cuanto al aire aquí en la zona. Porque sabemos que la fundición de Codelco nos ha dañado por décadas, porque su contaminación está en la tierra, está en el aire, está en el agua. Mi llamado también a que se coordinen en forma directa con la autoridad local. Después de todo, somos nosotros los que muchas veces hemos tenido que cerrar los colegios y tomar medidas de precaución. Clave será el monitoreo de elementos contaminantes para asegurar un medio ambiente libre de contaminación para la población y el ecosistema. Esto tras un anuncio que, según el gobierno y el directorio de Codelco, se mantiene y que solo tendrá su cierre definitivo en 5 años más. Dicen que todo entra por la vista y en el caso del conocimiento esto no es menos cierto. La ilustración ha jugado un rol clave para el desarrollo del conocimiento en la humanidad desde el origen del tiempo. Hoy quisimos conocer esa labor más específica y entender cómo
los detalles concretos de la realidad y la creatividad se unen para entregar un conocimiento científico. Soy Rodrigo Verdugo Tartakovsky, soy director de arte e ilustrador y amo la naturaleza porque es una constante inspiración en mi vida. Cuando me dicen una especie en particular, yo ya la tengo relativamente referida en la cabeza y cuando se me ocurre hacer algo, como te decía, yo tiendo a pensar, por decirte una cosa, estoy haciendo esa ilustración del monito del monte. Yo lo dibujo y después lo digo, ¿sabes qué? Pero esto llevémoslo a la noche, porque este bicho es activo de noche. Llevémoslo a la noche. Entonces empiezo a concebir la imagen. El monito del monte es un marsupial que prácticamente vive de noche. Por lo tanto, la historia no podría ser contada con luz de día, salvo que esté intervenido. Entonces, cuando a mí se me ocurre pensar en el monito del monte, yo lo concibo dentro de una atmósfera oscura, donde tú puedas disfrutar de los detalles, pero entiendas que el tipo está alimentándose de noche y que recorre los bosques valdivianos, el bosque donde quieras que esté, los recorre de noche con una cierta luz, con una iluminación quizás a lo mejor un poco cenital, una luz de luna media azulosa. Yo creo que estamos como estamos en términos medioambientales porque no existe cariño por lo que tenemos. Es re fácil pescar una mascarilla y arrojarla al piso sin pensar que va a terminar en el mar y que va a matar a un ave marina, que va a matar... Entonces, para mí es particularmente importante generar estas ilustraciones, generar estas imágenes en general desde una perspectiva que te enamore. O sea, siempre te han dicho que para cuidar hay que quererlo. Y por eso yo creo que es vital en ese caso que una imagen, un dibujo te enamore. Llevamos un tiempo ya buscando mecanismos concretos para poner incentivos que permitan efectivamente materializar la ambición climática, algo que le ha costado a todos los gobiernos y por supuesto Chile no se queda atrás. En términos muy específicos, los impuestos verdes es algo que hemos perseguido y que buscan que quien contamine pague. Pero este es uno de los anuncios que se quedó abajo de la reforma tributaria que el gobierno va a empujar ahora e incluso plantearon que van a poner este tema alrededor de 3 o 4 meses después para evitar el momento tan político en el que estamos de aquí al plebiscito de salida. Por eso hoy queremos hablar sobre los impuestos verdes. Si los queremos, ¿cómo deben ser? ¿Qué foco deberían tener? ¿Cómo hacemos que un impuesto efectivamente ponga el incentivo donde debe estar? Para eso, hoy estamos con Germán Pinto Perry, académico de la Universidad de Santiago y experto en Derecho Tributario, doctor en Ciencias de la Administración. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Partamos por el principio, así como para estar todos desde la misma base. ¿Qué es exactamente un impuesto verde? Bien, el impuesto verde, conceptualmente hablando, digámoslo así, dentro de la doctrina, son los que se llaman los impuestos correctivos, que son impuestos, son gravámenes que, más allá de la recaudación, lo que buscan es corregir ciertas conductas. Por ejemplo, el tema de la contaminación, el sujeto que realiza un acto contaminante paga un impuesto, le sale más caro hacer la actividad contaminante, pero la idea es que esa recaudación vaya al fisco y el fisco realiza actividades para mitigar el daño medioambiental. Por lo tanto, los impuestos verdes tienen una situación que es como un espejo. Pago, o sea, contamino, pago, pero hay recursos para mitigar esa contaminación. Esa es, digámoslo así, la parte doctrinaria, el modelo de un impuesto verde. Ahora, ¿existe algún cálculo que nosotros tengamos para medir cuál es el nivel de impacto o de costo que genera la contaminación en Chile? Porque no solo se trata de destruir ecosistemas, no solo se trata de hacer desaparecer especies, cuyo costo es difícil de estimar, sino también, por ejemplo, de la cantidad de enfermedades respiratorias que hay en... Entonces, ¿existe en Chile algún cálculo que diga cuánto nos cuesta lo que contaminamos? Hay distintas estimaciones, pero un informe así específico que diga cuánto no hay algo que sea muy difundido. Ahora, para nosotros poder avanzar, yo creo que uno de los grandes miedos que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes es de qué manera este tipo de impuestos nos puede llegar a impactar, básicamente porque prácticamente toda nuestra matriz o nuestros sistemas energéticos están basados en fuentes contaminantes. O sea, usamos parafina, leña, gas para calentar nuestras casas en estos fríos días de invierno y también tenemos industrias que están basadas de la misma manera en esta matriz energética. Entonces, ¿cómo uno hace para poner los estímulos en el lugar correcto y
¿Cómo se ha visto en el mundo? Si se implementan primero en las industrias y de qué manera uno protege a los usuarios. Sí, es un tema bastante complicado porque si nos ponemos el punto de vista del usuario, siempre hay un traslado del costo al usuario. Es inevitable. Es inevitable. Por eso que aquí se habla de un sistema de aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba es cuando se graban las fuentes que genera la energía contaminante. Por ejemplo, una central generadora de energía. Ajá. O una empresa que produce petróleo, por así decirlo, ¿ya? Que extrae el petróleo y lo difunde, o que extrae el gas. Ahí se le pone el impuesto. Y aguas abajo es cuando el usuario, que es la situación que ocurre en Chile, que a la persona que consume combustibles fósiles, a ellos les graban. Entonces hay que ver en qué parte en qué parte de la producción se pone este impuesto correctivo. Ya, dos preguntas respecto a eso. ¿Qué es lo que se recomienda? Es que son distintas realidades. Acá en Chile se ocupa eso por una cuestión, yo creo, más que nada de mala estructura. Si a mí me preguntan, el tema de impuestos en Chile, impuestos verdes, está mal estructurado, porque siempre se ha tomado con un ánimo recaudatorio, como de castigo. Pero para que realmente funcione un impuesto verde, tiene que haber la contrapartida de que el Estado realiza actividades para mitigar el daño contaminante. Pero aquí la utilización de los impuestos siempre ha sido para recaudar. Y la discusión que se tiene hoy en día, porque el primer impuesto, entre comillas, verde en Chile fue el impuesto a los combustibles en el año 86 por el asunto del terremoto, que se suponía que se iba a recaudar para mejorar los caminos. El Estado nunca tuvo esa condición de retribuir el daño que se hacía, porque por lo tanto se podía de alguna manera evidenciar el efecto. Hoy en día hay impuestos, entre comillas, verdes a las fuentes contaminantes. El año 2018 empezó a ocuparse en Chile, pero no se ve la contrapartida del apoyo. Y de esa manera la planificación de los impuestos verdes es ineficiente en Chile porque no está la evaluación. Por lo tanto, cualquier política que se establezca hoy en día en Chile, falta el problema de la evaluación. Ya, a ver, pero volvamos a mi pregunta original. ¿Aguas arriba o aguas abajo? Para allá voy. Por lo tanto, ¿qué es más eficiente? En Chile no tenemos antecedentes reales. Si hago un impuesto que afecta a la fuente generadora o la fuente que utiliza. Porque esa pregunta tiene que ver con la que venía, que es como, igual si uno afecta a la fuente generadora va a afectar al usuario, porque la fuente generadora siempre termina transmitiendo ese precio al usuario. Se va diluyendo en el proceso productivo, porque si yo afecto al contribuyente que me entrega el producto, sin duda que lo va a traspasar más rápido al consumidor final, pero en cambio si lo hago en la fuente generadora hay un proceso que se vaya diluyendo, por lo tanto hay más agentes que podrían compartir ese mayor costo. Entonces en la estructura de costo hay el problema. Ahora, existe personas como nosotros que nos dedicamos a este tema, imaginaríamos que establecer impuestos verdes en realidad apunta a que no existan fuentes fósiles. A ver, sí, sería como lo más importante. Es que eso también es importante. Cuando el Estado realiza la retribución por este gravamen, aparte de invertir en ayudar a mitigar la contaminación, tiene que incentivar ciertas conductas no contaminantes. Por lo tanto, dentro de la filosofía de los impuestos verdes, yo creo que el impuesto está mal, el término está mal considerado, hablar de impuestos, sino que, digámoslo de esta manera, políticas públicas anticontaminantes, que una herramienta son los impuestos. Porque además de generar un impuesto, también yo puedo generar un incentivo. Subvenciones, por ejemplo, a autos eléctricos. Subvenciones, créditos. Por lo tanto, eso, asunto de los vehículos, yo no sé por qué están tan caros si son tan importantes. Entonces, claro, es que la producción y hay una serie de situaciones que hacen encarecer el vehículo. Ahí es donde viene el subsidio. Y ese subsidio, ¿dónde se financia? Con la fuente contaminante. Entonces, ese es el equilibrio que se tiene que generar. Ahora, tu primer punto es que estamos cojos, que en el fondo ponemos un cierto estímulo, pero al final ni el país percibe la retribución de lo que significa ese impuesto. Y cuando uno conecta ambas cosas, probablemente funcione mejor. ¿Tienes tú algún referente de impuesto verde que nos parezca interesante de observar, dado que todavía falta un tiempo para que el ministro presente sus propuestas? ¿Qué buenas ideas hay? En realidad el esquema es ese. Por ejemplo, el rubro de los bonos de carbón también que se hace internacionalmente, que es muy eficiente porque se generan recursos y que se recaudan recursos y que se aplican.
O sea, así un ejemplo puntual no lo podría mencionar, pero esa es la filosofía de lo que debería ser eficiente. Ya, pero tú acabas de plantear un ejemplo que es el de los bonos de carbón. Así como para hacer una síntesis, ¿podrías decirnos qué es el bono de carbón? El bono de carbón es una empresa que emite estos instrumentos, ¿ya?, de acuerdo a una serie de mediciones que son bastante técnicas, y entrar en ese detalle es más o menos complicado, pero si yo contamino cierta cantidad, tengo derecho, o sea, puedo, como alternativa, emitir ciertos instrumentos que se transan en el mercado. Y con esos que se emiten, la gente los toma y esos productos, ese dinero no va a la empresa probablemente tal, sino que va a financiar proyectos de otras empresas que realizan actividades que mitigan la contaminación. Ya, en relación a eso, Chile tiene otro problema, que es el precio de los bonos. Claro. Acá está muy subvalorado el impacto de la contaminación en Chile, ¿no? Y no hay mercado para eso, ese es el problema, porque nuestro mercado chileno, digamos así, el mercado capital, la bolsa, es muy pequeña. Siempre se habla que es una bolsa profunda, pero no es tan así, es muy chica. Por lo tanto, habría que tener una regulación donde las empresas pudieran emitir estos instrumentos y colocarlos en el extranjero. Y ahí habría una posibilidad de alguna otra manera, hacer alianza con los países que compran estos instrumentos y que se ofrezca, o sea, Chile tiene que tener una actitud, una política estatal de política de mitigación y de incentivo de energías limpias. Ahora, mira, estamos en una situación súper complicada porque internacionalmente y nacionalmente estamos en un proceso económico global muy difícil, muy desafiante, con las familias muy exigidas, la guerra ha puesto más cuesta arriba el camino y se han implementado ciertas medidas que van exactamente en la dirección contraria, como esta subvención para estabilizar el precio de los combustibles. ¿Cómo uno resuelve un entuerto de ese tipo? Con la crisis climática en un lado y por el otro lado viviendo la situación económica que nos encontramos. ¿Qué solución uno podría dar a una crisis como la que estamos viviendo para que de alguna forma las familias recibieran ayuda? ¿Dónde pondrías tú las fichas? Difícil la pregunta, porque dicen distintos con guitarra, pero la teoría nos dice que en el fondo, pero aquí hay un problema muy complejo, que son muchas aristas. Tenemos un tema de problema económico. Tenemos un problema de inflación, o sea, son muchos los problemas. Y más encima tenemos un problema de contaminación. Por lo tanto, aquí lamentablemente, tendríamos que priorizar. Eso es lo que parece haber hecho el gobierno, por eso digo, pero si seguimos priorizando por esta vía... Es que hay otro tema, porque si la política que se está aplicando hoy día a nivel de la reforma tributaria no va para solucionar el problema medioambiental, sino que va para temas recaudatorios. Y ese es un grave error. O sea, si a mí me preguntan, el tema de impuestos verdes no debería estar en esta discusión hoy en día. De hecho, no está. Pero es que la prometieron. No, me refiero a que de hecho no está en la reforma que se está proponiendo hoy día. Está prometida para unos cuantos meses más. Y dentro del contexto siempre se habló con un enfoque recaudatorio, establecer impuestos verdes por una mayor recaudación. Y es más, dentro de este concepto, malamente hablado de impuestos verdes, en lo que existe hoy en día, se quería eliminar un crédito que tienen las empresas de transporte y productivas del impuesto a los hidrocarburos. Eliminar esa posibilidad que tienen de utilizar ese crédito. Esa discusión para un tema medioambiental no tiene sentido. Hablar de medio ambiente, una cosa, hablar de recaudación es otra. Entonces, si queremos hablar de recaudación con impuestos verdes, olvidemos el tema medioambiental. Esa es una situación que tiene que hacer de esa manera. Si queremos hablar de tema medioambiental, no pensemos en mayor recaudación. Entonces pongámonos de acuerdo. Porque pensemos que esa plata necesariamente se tiene que gastar en el propósito para el que ha sido creado. Y ahí esa sería la recomendación. Acá en Chile siempre se ha dado una excusa. Se ha dicho que como existe el principio de la no afectación en la Constitución vigente hoy en día, donde lo que yo recaudo no lo puedo destinar a algo, sino que todo tiene que ir a un fondo común, siempre se ha excusado con ese principio para decirnos que en Chile no pueden haber impuestos verdes con esa filosofía. Eso no es correcto. Y sobre todo en el contexto de un gobierno que se ha declarado como el primer gobierno ecologista de Chile, ¿no? Claro, o sea, por supuesto, pero eso es lo que está en la Constitución hoy en día. Y la nueva Constitución, yo he leído el borrador, no he leído el documento definitivo, dice lo mismo. Hay un artículo que dice principio de no afectación. Todos los impuestos van a un fondo común. Por lo tanto, no cambiaría esa excusa. Pero yo digo que eso no es una excusa, porque hay otros principios de la Constitución vigente hoy día que el Estado está preocupado de la salud de las personas. De esa manera, si aunque todo llega en un fondo común, voy a tener que priorizar también el tema medioambiental. Y si yo vi que hay un pequeño delta en la mayor recaudación fruto de estos impuestos verdes, tengo que responder y dar una política fiscal para mitigar la contaminación.
¿Eso atenta contra el principio de no afectación? No. Si el principio de no afectación simplemente dice que todo va a un fondo común. Pero yo soy la autoridad y yo veo en qué voy a invertir ese tremendo fondo que me llegó. Existen otros principios también, como resguardar la salud de las personas, como resguardar la vida, como resguardar los ecosistemas, que probablemente están más arriba que ese principio, ¿no? No, o sea, en virtud de ese principio y en virtud de los principios de medio ambiente, porque si queremos ir al artículo 19 de la Constitución número 8, que dice que el Estado tiene que garantizar un ambiente libre de contaminación, está en el número 8. Del catálogo de principios. Ahora, los que escribieron la Constitución han dicho en la historia de la Constitución que no quisieron hacer un catálogo con prelación, simplemente lo pusieron. Pero sin perjuicio está dentro del artículo 19 como una garantía. O sea, está el imperativo para que el Estado haga esa situación. El principio de no afectación no inhibe responder y aplicar estos impuestos verdes o piguvianos, como le llaman algunos. Te quiero agradecer por esta entrevista. Es un tema difícil de entender, pero muy importante para cumplir los objetivos climáticos que tenemos como país. Espero haber aportado algo de este maraña de conceptos. Muchas gracias. Es efectivamente complicado entenderlo, pero es fácil esta ecuación de hay que gastarse la plata en lo mismo para lo que fue recaudada. Eso puede ser una buena línea de trabajo. Vamos a invitar sistemáticamente al ministro para que ojalá el proyecto de impuestos verdes vaya en el camino correcto. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. La cumbre de los océanos acaba de terminar y la meta de proteger el 30% de los océanos del planeta es el principal objetivo que tiene el desarrollo de esta cumbre. ¿Por qué? Porque ya está estudiado que si nosotros lográramos efectivamente proteger esas áreas marinas, 30% de la superficie total de los océanos, podríamos resguardar gran parte de la biodiversidad y dejar de degradar y consumir permanentemente los recursos que hay ahí. Los detalles de por qué pusimos foco en esto y qué otras novedades hubo en la cumbre en el informe de María Jesús Cardemil. Cuando vemos la Tierra desde el espacio, nos damos cuenta que realmente vivimos en un planeta azul. El océano nos conecta a todos. Lamentablemente, hemos dado al océano por sentado. Una de las frases que marcó la segunda conferencia sobre los océanos de la ONU en Lisboa, Portugal. Representantes de 143 países se reunieron bajo el lema «Salvar el océano, proteger el futuro». Necesitamos entender que ninguna conversación sobre los océanos es solamente sobre los océanos. No podemos separar a los océanos de la crisis climática. Todos juntos, como lo hicimos para el Acuerdo de París en 2015, deberíamos fijarnos metas ambiciosas para la biodiversidad y específicamente para los océanos. Su superficie abarca el 70% del planeta y es hogar de miles de especies y flora marina. Por eso el objetivo central de esta reunión es proteger al menos el 30% de la superficie oceánica para el año 2030. Una tarea que Chile se ha planteado como política de Estado y así lo ha dejado claro en la conferencia internacional. Chile ha consolidado una política de conservación y uso sostenible del océano como una política de Estado, a través de la cual hemos llegado a declarar el 43% de nuestras aguas jurisdiccionales como áreas marinas protegidas. Además de la urgencia por conservar y proteger, el océano es clave en aspectos como, por ejemplo, nuestra propia seguridad alimentaria. Por eso, chilenos que fueron parte de la cita explican otros aspectos que deben ser considerados al momento de resguardar estos ecosistemas. Se han debatido temas como la minería submarina, la cual no podemos dejar que pase. Estamos en medio de una crisis, no puede pasar. Acuerdo de alta mar, áreas marinas protegidas 30 por 30, 30% al menos de protección del océano, alta y totalmente protegido al 2030. Lo que hemos visto son avances muy importantes desde el punto de vista de implementación de estrategias para la economía azul, desde el punto de vista de la disminución, por ejemplo, de la contaminación por plásticos. Los mares generan la mitad del oxígeno que permite la vida en la Tierra y absorben la cuarta parte de los gases de efecto invernadero que produce la humanidad. Funciones claves que, según activistas, no están siendo protegidas de manera efectiva.
Lo que vemos y escuchamos es mucha conversación y poca acción. Lo que realmente necesitamos ver de los líderes del mundo ahora es acciones para garantizar la protección del océano. En realidad, estoy presionando para que se detenga por completo esta intervención, para que la prohíban y para que dejen el océano en paz. El océano es como llamamos a nuestra madre y tiene miles de años, al igual que mis antepasados. Una nueva cita ambiental que vuelve a evidenciar la urgencia de la acción climática, ya que, como ha dicho múltiples veces la evidencia científica, el momento de actuar es ahora. Y llegamos a esta cápsula del tiempo en Futuro 360, donde les entregamos algunas claves que son importantes para comprender lo que está pasando en materia de ciencia, tecnología y medio ambiente. Según señaló la doctora en biología del Centro de Investigación Marina y Mar de la Universidad de los Lagos, Pamela Fernández, los bosques submarinos en Chile serían ecosistemas únicos y resistentes a la temida crisis climática. La profesional, distinguida por la Academia Chilena de Ciencias, asegura que debido a la variedad de ecosistemas presentes en Chile, con olas de calor en el norte, enfriamiento de aguas en el sur, fiordos submarinos y la escorrentía superficial, entre otros factores, los bosques subacuáticos chilenos tendrían una mayor capacidad de resistencia frente a los efectos del calentamiento global. Solo para hacernos una idea, en países como Australia y Nueva Zelanda, las olas de calor asociadas también con bajas concentraciones de nutrientes han disminuido los bosques y las praderas submarinas en casi un 90%, situación que no se registra en nuestras costas. La investigadora también trabaja con el Instituto Antártico Chileno para conocer el comportamiento de diferentes tipos de algas. Como parte de esta investigación, por primera vez pudieron instalar en la zona de estudios sensores de pH que busca establecer la acidez y la alcalinidad, la temperatura, con lo que esperan comprobar el efecto del CO2 en el crecimiento de las algas analizadas. ¿Han pensado ustedes en la alternativa de volar sobre el agua? Al parecer no es solo un sueño, porque mire lo siguiente, la startup de tecnología sueca Candela logró desarrollar barcos con alas totalmente eléctricos, sin emisiones de carbono. El objetivo es reducir la duración de los viajes marinos y hacerlos más sustentables, ya que este tipo de desplazamiento aumenta la eficiencia de sus baterías. Además, debido a que el barco no toca las olas, ayuda a que se eviten los mareos. Eso me viene muy bien. La embarcación cuenta con hidroplanos completamente eléctricos, estructuras parecidas a las alas ubicadas debajo del casco del barco que logran levantarlo en el agua, reduciendo la fricción, lo que genera un efecto parecido al de volar sobre el agua. Y al parecer aquí hay todo un mercado, porque ARC Boats, creada por ex ingenieros de cohetes de SpaceX, también estrenarán un bote volador de aluminio de 7 metros de largo con una autonomía de hasta 185 kilómetros. Y ahora, siguiendo con estas posibilidades que nos abre la ciencia, ¿se imaginan vivir para siempre? Bueno, increíblemente en el reino animal hay un ser que tiene esa capacidad. Es la medusa Turritopsis nutricula. Esta criatura, que no mide más de 2 centímetros, tiene, según científicos, el poder de la inmortalidad, pues tiene una capacidad de regeneración que es increíble, por lo que no muere a causas naturales, sino solo cuando se encuentra con un depredador. A través de un proceso de reestructuración de tejidos, la medusa vuelve a la etapa inicial de vida, incluso después de haber alcanzado la madurez sexual o cuando es herida, por ejemplo. Esta habilidad implica un proceso de transdiferenciación celular en el que un tipo de célula se transforma en otro tipo de célula, como ocurre justamente con las células madre humanas. Esto significa que las células adultas de la Turritopsis nutricula, ya especializadas en determinadas funciones, son capaces de volver a células madre, que a su vez pueden transformarse en cualquier otra. Además, esta medusa, que se encuentra en todos los océanos del mundo, tiene la capacidad de curar sus heridas y recuperarse de manera automática. Así, luego de terminar su fase reproductiva, que consiste en liberar en el mar óvulos o espermatozoides según el sexo del animal, la Turritopsis nutrícola regresa a su forma juvenil y comienza a vivir otra vez. No me digan que esto no es un sueño perfecto. Imagínese qué genial llegar a ser madre y volver a la juventud, a iniciar tu vida como con esa madurez, con esa perspectiva. Estas medusas deben ser muy sabias. Con esta idea vamos a una pausa, pero volvemos enseguida.
Tal vez usted no se enteró, pero más de 1000 huellas de dinosaurios fueron encontradas en el desierto de nuestro país, en el norte. Es un hallazgo que es inédito, que ha generado revuelo a nivel global, porque gracias al trabajo de investigadores chilenos se abre todo un nuevo campo de exploración para la paleontología. Los detalles los trae Natalia Muñoz. 150 millones de años y siguen aquí en el norte de nuestro país. Más de 1000 huellas de dinosaurios fueron encontradas en Guatacondo, en la región de Tarapacá, un hallazgo inédito y prácticamente único en el planeta. Es el verdadero Jurassic Park de Chile. Son rocas jurásicas con huellas de dinosaurios. Comenzamos a explorar diferentes secciones. Parábamos en un punto, evaluábamos, explorábamos, parábamos en otro. Y en cada punto que parábamos comenzamos a encontrar más y más y más huellas de diferentes tipos, diferentes características, diferentes tamaños. Es algo sin precedentes la gran magnitud de huellas y de registros que encontramos con el equipo. Es un gran aporte, es un gran desafío porque los estudios que se han realizado previamente son más antiguos o no son a un nivel tan de detalle como el que logramos desarrollar. Fueron 2 secciones de 200 metros cada una en la que los geólogos chilenos realizaron esta histórica expedición, todo gracias a la curiosidad de un niño quechua de Guatacondo, quien vio las primeras huellas en la década de los 90. En ese tiempo tenía como 11 años, yo salí a recorrer todos los lugares de mi pueblo y me encontré que en las paredes verticales habían rastros como de garra, como que pasó un gran animal. Y de a poquito fue entendiendo que eran dinosaurios. En un sedimento saturado en agua queda el registro de la huella. Es igual a cuando nosotros caminamos sobre el barro. Van quedando nuestras pisadas. Y producto de la actividad tectónica por la subducción que tenemos de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, comienzan a levantarse estas capas de roca. Pisadas de gigantes que vuelven a confirmar que el desierto chileno era muy diferente a como lo conocemos ahora, el que incluso contaba con reservas de agua. Hogar de herbívoros y carnívoros los que dejaron huellas de hasta 1 metro, por lo que se estima que aquí habrían habitado dinosaurios de hasta 10 metros de altura. Al menos se identifican 4 ignotaxas, que esa es la nomenclatura que se usa, porque un mismo organismo, una misma especie o un mismo organismo puede dejar diferentes tipos de huellas. Una investigación que permitiría encontrar especies únicas en nuestro territorio, eso en el desierto de Atacama, pero a miles de kilómetros de distancia y en otro conocido desierto, el de Egipto, sorpresa ha generado un fósil de un gran dinosaurio con cara de bulldog de hace 98 millones de años. Este hallazgo es interesante porque es la primera evidencia de este grupo de dinosaurios en el oasis de Bajarilla. Es el más antiguo registro de un avilisaurio en el noreste de África y añade un nuevo dinosaurio carnívoro a los que ya se han encontrado en estos depósitos del Cretácico del norte de África. Que tenga este cráneo de bulldog, que es lo que se ha pensado que tenía el animal, es una especulación basada en el hecho de que se encontró solo una vértebra cervical. Las vértebras del cuello de estos dinosaurios son sumamente distintivas. El rostro del espécimen descubierto en Egipto sería similar al rostro que nosotros observamos en otros abelisaurios, como el Carnotaurus. En lo que sí hay consenso es que sería un carnívoro de 6 metros de altura, dientes afilados y brazos muy pequeños. Son descubrimientos nuevos y sorprendentes que 65 millones de años después nos permiten seguir conociendo a quienes habitaron la Tierra mucho antes que nosotros. Chile es uno de los 4 países de Latinoamérica en que vive el gato andino. Pero debido a la amenaza de extinción ha sido muy difícil verlo. Además, las ciudades crecen justamente hacia el lugar donde él vive. Es muy difícil de todas maneras registrarlo, fotografiarlo. Por eso, hoy día queremos mirar a alguien que se dedica a capturar a estos especímenes, apasionado por la naturaleza, dedicado a registrar a la fauna que está tan cerca de nosotros que no la vemos. Lo que cada vez pierde más terreno porque la expansión de las ciudades está siendo voraz. Sabemos que las ciudades están muy presionadas y por lo mismo sus ecosistemas también. Estamos con Bernardo Segura, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, magíster en áreas silvestres de conservación de la naturaleza, pero sobre todo muy preocupado de registrar a estos animales. Muchas gracias, Bernardo, por estar aquí. Gracias por la invitación. Tú perteneces a una alianza del gato andino.
Y quisiera comprender como desde tu oficio finalmente, ¿por qué para ti es tan importante tanto pertenecer a esta agrupación como llevar a cabo el trabajo que efectivamente haces? Sí, bueno, la Alianza Gato Andino es una organización internacional para todos los países en los cuales vive el gato andino. Está en Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Entonces eso es importante de partida porque las especies no conocen de frontera. Entonces es muy importante, si uno va a abarcar la conservación de una especie en particular, no acotarse solamente a la frontera del país en el cual uno está, sino que a todos los países en los cuales la especie habita. Entonces eso es lo importante de esta alianza. Y en la Alianza Gato Andino también hay mucha gente muy motivada que tienen distintos programas para conservar al gato andino, cada uno desde su especialidad. Entonces, en realidad es un grupo muy diverso y que se han generado resultados muy interesantes para la conservación. Como hemos podido ver en algunas de las imágenes, tú lograste el primer registro del gato andino en la Sierra de Ramón. Quisiera saber por qué es tan difícil capturarlo y qué pasa con este descubrimiento respecto de lo que sabíamos hasta ahora de esta especie. Sí, el gato andino, hace unos años pensamos que estaba solamente en el altiplano chileno. Había un registro muy antiguo de 1870 que se había encontrado en la dehesa. Pero desde esa época no se había registrado. Y bueno, de 1870 de la época ha cambiado mucho la zona central. Entonces siempre estaba la duda si es que ese registro, si el gato todavía estaba en la zona central o ya se había ido. Entonces, desde el año 2014 se empezó a volver a registrar el gato andino en la zona central. En la región de Coquimbo, en la región metropolitana, siempre acercándose cada vez más a Santiago. Los registros, el gato en sí siempre ha estado en la zona, yo creo. El año pasado fuimos con unos amigos a instalar cámaras trampa a la Sierra de Ramón, que son los cerros que uno ve de Santiago, desde provincia, Mahuida, Quebrada Macul, El Panul. Instalamos y con eso trampa. Tuviste este registro. Eso sí. Te iba a preguntar justamente si hubieras usado cámaras trampa, porque hoy día tenemos esa posibilidad y gracias a ello hemos visto un montón de especies que se creían desaparecidas alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, ahí se está yendo el gato. Claro, ese no es un registro que hiciste tú en el fondo. Son cámaras trampa. Perfecto. Que uno instala, deja con batería, la batería puede durar hasta más de un año. Tiene un sensor de movimiento, entonces cada animal que pasa enfrente empieza a grabar o a tomar una foto. ¿Y este es el mismo gato o son varios? Son varios gatos, pero hay un gato que pasa siempre, que es ese, que es como el macho dominante de los rocríos que estamos estudiando. Pero aparte de él, bueno, hay hembras, hay una hembra con cachorro, hay aproximadamente unas 4 especies de individuos, que uno puede diferenciarlo por las manchas de la cola, las manchas de los brazos. Con todas esas cosas uno puede diferenciar distintos individuos. Uno creería que estos animales, a medida que la ciudad crece, se desborda y se estresa, se empiezan a alejar. Y sin embargo, tú cuentas que de 2014 uno empieza a tener registros. Es como que se estuvieran acercando. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Estamos creciendo nosotros mucho y estamos llegando más cerca de ellos? ¿O ellos efectivamente están empezando a encontrar, por ejemplo, comida en la ciudad? Yo creo que estos gatos siempre han estado acá, siempre, desde hace miles de años, desde que estaban los pueblos originarios aquí en la zona, que estos gatos estaban viviendo aquí al lado de Santiago. Solamente no lo habíamos registrado porque, bueno, es muy difícil verlos, muy difícil, de la gente que trabaja en la Alianza Gato Andino, solamente una fracción muy pequeña lo ha visto en vivo en directo. Y además, con la mejora en la tecnología, las cámaras trampas son cada vez más baratas, más asequibles, entonces es más fácil el monitoreo de este tipo de especies. Y a medida que aparecen más registros de este gato, uno podría seguir diciendo, porque entre lo que revisaba antes de esta entrevista estaba la idea de que este es uno de los felinos menos conocidos y también una de las 5 especies de felinos más amenazadas del mundo. Ahora que hay nuevos registros gracias a la nueva tecnología, ¿esta situación se mantiene igual? Sí, porque este gato vive en lugares muy específicos. No es llegar a instalar una cámara en cualquier lugar de la cordillera y que salga gato andino. Hay que tener mucha experiencia, ir a buscar los roqueríos que cumplen con todas las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, son roqueríos muy escarpados principalmente, muy escarpados, como el que se ve en la foto. Este video es muy decidor porque se ve cómo caminan por básicamente un barranco y ocupan su cola para poder maniobrar bien en esos lugares. Sí. Y en ese video se ve ahí un cachorro siguiendo a su hembra. Y hay un barranco y ahí abajo de eso ya está Santiago. Todas esas maravillas que están viendo ocurren aquí al lado de Santiago. ¿De qué se alimentan estos gatos? De roedores. Y dentro de los roedores están muy adaptados a comer vizcacha. Que vizcacha es un roedor grande, como de este porte más o menos, como una liebre,
que vive también en roqueríos como este. Es sumamente ágil, increíblemente ágil, y el gato andino, bueno, está adaptado para poder cazarlo en estos roqueríos. Por eso tiene esa cola larga que le permite saltar entre roca y roca y poder cazar a las vizcachas. Oye, parte de las cosas que nos dejó ver la pandemia fue que de alguna manera cuando nosotros dejamos de estar tan ruidosos, tan en el mundo, tan afuera, tuvimos muchos avistamientos de pumas en distintas regiones del país, ¿verdad? Hubo más cercanía de cierta fauna que habitualmente no vemos, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿cuánto ha impactado la transformación del cambio climático a este ecosistema donde vive el gato andino? Sí, bueno, el cambio climático ha afectado a toda la zona central. Sin embargo, tengo que decir que cuando voy a revisar las cámaras trampas, primero paso por la parte baja, la precordillera, donde hay litres, quillaye, y ahí hay muchos árboles muertos, está muy, muy afectado. Uno sigue subiendo, y desaparecen esas especies, empiezan a aparecer otras especies como el frangel, que es el árbol en el cual el gato está marcando sus uñas. Y esas especies de más altura yo he visto que no están tan afectadas como en la parte baja. O sea, hay un efecto, pero en mi impresión, en la parte alta ha sido menos que en la parte baja de la cordillera. ¿Cuán relevantes son para esto? Porque hay varios de esos registros que estamos viendo que tienen nieve incluso. Sí. Desde ese punto de vista, como el acceso al agua, y estamos en un invierno particularmente lluvioso, no nos había tocado probablemente tanto, por lo menos en la zona central. Desde ese punto de vista, ¿qué tan buenas noticias pueden llegar a ser estas nuevas nevazones, etcétera? Sí, son espectaculares estas nevazones. Han sido muy importantes para la zona central, para la flora, por consiguiente para los roedores, por consiguiente para el gato andino. Entonces, esta primavera que yo creo que se viene, que va a ser maravillosa, llena de flores en la zona central, va a ser, yo creo que una primavera muy buena para el gato andino. Queremos revisar contigo una foto que justamente permite, oye, arriesgando la vida, como vemos ahí, que permite ver la cercanía en la que estamos con esta especie. Se ve Santiago de noche y es literalmente al lado, ¿no? Sí, es al lado. La caminata es muy larga porque es mucho desnivel. Más de 1000 metros de desnivel, pero en distancia en realidad es muy, muy cerca de Santiago. Sí, y a veces dicen como que una foto vale más que 1000 palabras, y por eso quería intentar tomar esta foto, que se vea como el gato al lado de Santiago. Bueno, y este gato hace su vida, caza, se reproduce todo, siempre con Santiago de fondo. Escucha la ciudad, escucha, no sé, los fuegos artificiales en el Año Nuevo. Está ya un poco habituado ya a Santiago. Un gato santiaguino, podríamos decir. Sí, y es increíble que este gato que antes pensábamos que era una especie que habitaba en el altiplano, en lugares pero alejadísimos de Santiago, alejados de las grandes urbes, ahora esté tan cerca. Oye, y cuando tú empiezas a llegar a ese lugar, ¿cuánto tienes que caminar? ¿Desde dónde? ¿Entras por el Parque Mahuida? Tengo varias cámaras de la Sierra de Ramón, desde el Provincia, Aguas de Ramón, Mahuida, Quebrada de Macul, el Panul. Entonces tengo como varias subidas. Y deben ser unas 3-4 horas subiendo más o menos. Ah, es lejos. En tu fondo. Sí, y difícil en el fondo. Sí, es difícil porque hay mucha pendiente. Oye, te quiero agradecer mucho por tu trabajo. Es un registro precioso y en realidad una de las grandes reflexiones es qué hacemos o qué dirías tú que debiera mirar la ciudad para proteger esta especie, porque la verdad es que a mí por lo menos no se me ocurre. ¿Qué podemos hacer para que esto no se degrade? Primero que nada, las amenazas del gato andino son principalmente la pérdida de su hábitat, porque vive en lugares en hábitat muy específicos, como te decía, y por ejemplo si llega una minera y destruye ese roquerío, eso es irreparable para el gato andino. Y eso está pasando ahora en algunos lugares. De hecho, en Putaendo hay un proyecto minero que se quiere instalar ahí, que quiere instalarse en el hábitat del gato andino. Entonces eso es una de las grandes amenazas. Otra de las amenazas también es la gente que sube con perros a la cordillera. Porque a veces uno sube con perros, no ve los animales. Uno dice, ya aquí no hay nada, no hay ni un animal, mi perro no le hace mal a nadie, pero en realidad sí están, pero uno no las ve. Entonces esas son cosas que podemos hacer. Y también algo que quería recalcar, que este hallazgo va más allá del gato andino. El gato andino es un indicador más bien de que la cordillera que tenemos cerca de Santiago es una maravilla, hay mucho por explorar, mucho por conocer. Y todavía hay mucha vida. Hay mucha vida, y es increíble que tan cerca de Santiago hayan cosas todavía tan importantes por conocer. Y uno sube allá arriba, estamos al lado de Santiago, y el lugar es prácticamente prístino. Uno está revisando las cámaras y pasan los cóndores al lado, las vizcachas, los zorros. Es increíble que haya lugares tan hermosos, tan prístinos, tan cerca de Santiago. Entonces es como una invitación también para que la gente
salga, vaya a la cordillera, especialmente este año, porque esta primavera les aseguro que va a estar hermosa. Desde septiembre en adelante, septiembre hasta noviembre, va a estar increíble. Entonces, para que suban al cerro, dejen su perro abajo, obviamente, y vayan y disfruten de las flores, del aire puro, de la flora, la fauna. Muchas gracias por tu trabajo y gracias por estar aquí en Futuro 360. Gracias a ti. Gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo de Futuro 360 y queremos invitarlos, como siempre, a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Si ustedes también hacen trabajos como el que acabamos de revisar, que lo compartan, porque es clarísimo que cuando uno no tiene idea lo que lo rodea o lo bello, lo particular que hay en la naturaleza o en ciertos elementos del conocimiento, es difícil cuidarlo, ¿verdad? Entonces, a medida que entendemos que cuando hacemos algo impactamos a otro ser, en este caso tan específico, es más fácil que desarrollemos conductas un poquitito más conscientes. Nos encontramos otra vez en Futuro 360.